Entonces, vamos a concepto de verdad de Tarski, ¿no? O de satisfacibilidad. Principalmente, lo que nos mete ruido cuando nosotros queríamos decir cuándo cosas eran verdad, pues era cuando en nuestro ejemplo únicamente poníamos algo como P12 de X1, X2, ¿no? Esto en el ejemplo que habíamos estado trabajando significaba que X1 pues era menor que X2. Y no podíamos decir si eso era verdad porque no sabíamos exactamente quiénes eran estas dos. Sabemos que son números naturales, ¿no? Porque sí están en nuestro dominio, en nuestro universo de discurso. Pero pues como pueden tomar valores arbitrarios, pues ahí como que estaba feo, ¿no? No podíamos decir si eso era verdad o no. En el momento en el que estas cosas toman valores, por ejemplo, en el momento en el que hablamos de constantes, pues entonces esto se vuelve deja de ser un predicado para convertirse en una proposición, ¿no? Y entonces nos bajamos a nuestro lenguaje de cosa proposicional y entonces ahí ya podemos nosotros asignarle un valor de verdad, ¿no? Y si, por ejemplo, también tenemos algo como P12 de C0, C1 y P12 de C2, C3, pues entonces cuando nosotros traducimos esto, lo podemos ver como lo mismo, una proposición con un conectivo, ¿no? Y lo mismo, cuando, por ejemplo, un conectivo, digamos, esto sería como una P y Q, es verdadero, pues tanto cuando este es verdadero como cuando este es verdadero, ¿no? Entonces, pues, como que simplemente en letras proposicionales, cuando evaluemos, más bien en letras predicativas, cuando evaluemos, se van a volver letras proposicionales. En fórmulas que tengan conectivos, cuando evaluemos, se van a volver fórmulas proposicionales con conectivos. Y entonces el único, digamos, caso en el que hay que tener un poquito más de cuidado, pues es cuando justo tenemos como los para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, para todo X y, bueno, para todo X1, C0, perdón, P1, 2 de C0, X1, ¿no? Y esto lo que dice es que 0 pues es menor que X1 para todo número natural, ¿no? Y entonces pensemos que, digamos, es para todo número natural estrictamente positivo, ¿no? Eh, esta pueden pensarla ustedes, digamos, un para todo, como si fuera una conjunción. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, piensen en todos los números naturales y entonces todos los números naturales pueden ser evaluados aquí, ¿no? Eh, entonces, pues, por ejemplo, yo puedo tener como que 0 es menor que 1, 0 es menor que 2, 0 es menor que 3, 0 es menor que 4 y así, ¿no? Y entonces esta proposición, digamos, para todo x1, P1, 2, 0, C0 de x, C0, x1, pues la pueden pensar como P12 de C0, C1 y P12 de C0, C2 y P12 de C0, este, C3 y así. Y tendría que ser para todos, ¿no? Entonces, ahí, por eso les digo que lo pueden pensar así, porque digamos, como es para todos, pues todos estos tienen que pasar al mismo tiempo, que se traduciría como cada uno de estos. Sin embargo, eh, a nosotros no nos alcanza, pues, mm, ¿cómo decirlo? El concepto de infinito, ¿no? Bueno, más bien, debido al concepto de infinito, no nos alcanza poder expresar eh, un predicado del estilo para todo en forma de conjunción. Desde luego que si para todo es un conjunto finito, pues entonces como que sí se podría, ¿no? Pero en principio, por ejemplo,
Si queremos decir que 0 es menor que los naturales y queremos verlo para todos los naturales, pues entonces no podemos darle un valor de verdad como a una fórmula con infinitas conjunciones, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo pueden pensar como la conjunción de P12 de C0, XY, bueno, más bien CI, con I en los naturales, ¿no? Entonces, desde luego que intuitivamente, pues esto es como un buen approach, ¿no? Pero cuando ya le queremos asignar valores de verdad, pues no le podemos dar por el simple hecho de que es infinito, ¿no? Y cuando, por ejemplo, bueno, esa es la razón por la que pues nos brincamos al para todo, y hay que definir un concepto de satisfacibilidad o un concepto de verdad con ese para todo, ¿no? Y lo mismo pasa con el existe. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, existe X1 de tal manera que P12 de C0, es más, es para que sí se vea, P12 de C5, X1, lo que estamos diciendo aquí es que existe un X1 de tal manera que 5 es menor que ese X1, ¿no? Y entonces, de nuevo, pues digamos que lo dual de la conjunción, pues siempre pensamos que es la disyunción y al revés. Pues esto podrían pensarlo como si fuera, si te fijaras en que 0 es menor que 1, perdón, en que 5 es menor que 0, 5 menor que 1, 5 menor que 2, 5 menor que 3, 5 menor que 4, 5 menor que 5, 5 menor que 6 y ya, ¿no? A partir de este momento ya todos lo van a cumplir, pero a mí lo que me interesa es que existió un momento en el que esa condición ya se cumplió, ¿no? Y entonces, pues, cada uno de estos lo podemos respectivamente traducir en su P12 de C5, C0, ya nada más le voy a poner P, de C5, C1 y así hasta que llegamos al P12 de C5, C6. Y entonces, como en un existe, basta con que exista alguien que lo cumple, pues podemos pensar todos estos como si fueran puras disyunciones, porque en la disyunción basta con que una cosita sea verdadera para que ya todo el enunciado sea verdadero, ¿no? Entonces, de nuevo, si pensamos en existencias infinitas o en que hay que estar checando infinitos casos para ver cuál es el que le pega, pues no nos alcanza, ¿no? Esto sería O de I en N, de P12, de C0, X, ¿no? Bueno, sí, perdón. Entonces, pues no nos alcanza, ¿no? Para asignarle un valor de verdad. Y entonces, pues por eso hay que darle un poquito mm, hay que tener un poquito de cuidado al hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero esencialmente, el concepto de verdad que ustedes tienen intuitivamente es el concepto de verdad que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Se ve más o menos cuál es el problema y por qué tenemos que hacerlo con cuidado? Sí, creo que sí. Ok, sale. Pues entonces ahora sí, vamos a la parte esta de, pues de escribirlo bien, ¿no? Entonces, ya, bueno, ya también, pues aclaré algunas ideas que tenía desde la última vez, desde el viernes pasado. Y entonces, pues, ahora sí, vamos a ver. Es bien importante también, digamos, algo que quería sacar de estos últimos pláticas, bueno, de estas últimas observaciones, es que nosotros le damos valor de verdad
a las cosas, a las letras predicativas o a las fórmulas, una vez que ya sabemos de qué términos se está hablando, ¿no? Eh, si yo únicamente escribo P de x1, x2, ahí yo no puedo decir cuándo es algo verdadero o falso, sino es que hasta que yo lo evalúo, que yo ya sé quiénes son esos monitos, eh, y bueno, no sé si se acuerdan que la última vez estaba hablando de una función S, que era la función esta, ¿cómo? Eh, nombramiento de un elemento, o de un término, perdón, en la que nosotros ya sabemos exactamente qué variables son a las que nosotros, a lo mejor bajo S, esa cosa está yendo a la constante 1 y a lo mejor la x2 bajo S está yendo al término F12 de, no sé, C1, C8, ¿no? Acuérdense que estos de aquí ya son términos. Cuando yo los evalúo en letras predicativas, ya se vuelven proposiciones, dejan de ser términos. Y cuando hablamos de cosas como para todo x1, p12 de x1, c1, hablábamos la clase pasada de cuantificar las variables y de las variables libres. Entonces, a lo que yo voy es que le damos verdad. A esta de aquí, digamos que sí podemos aprovechar o pensar que la x1 es variable, pero únicamente porque la variable está cuantificada, porque realmente esto lo que significa es lo que les ponía ahí arriba, ¿no? Como hacer una infinidad de disyunciones sobre todos los elementos de nuestro universo de discurso, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, cuando nosotros traducimos nuestro lenguaje de predicados en nuestro universo de discurso, las cosas que ya están fijas son pues el conjunto de símbolos, el conjunto de relaciones, que serían las letras predicativas, el conjunto de funcionales, que me van a dar igualdades entre otros términos, y el conjunto de constantes, ¿no? Lo que está ahí volando y sobre lo que nosotros no podemos trabajar es sobre las variables de nuestro sistema. Y entonces nosotros tenemos que dar justo una función que lo que haga es asociarnos las variables a cosas que nosotros queremos, las constantes dejárnoslas igual, y cuando nosotros tengamos fórmulas más complicadas, digamos en forma de términos, pues esos términos irlos desmenuzando cada vez más, de tal manera que si es una constante, pues se quede igual, pero si es una variable, vaya a algo dentro de nuestro universo de discurso, ¿no? Entonces, esto es, esto es algo bien importante que voy a hacer aquí la observación. El concepto de verdad eh, sobre de una fórmula es sobre eh, los términos implicados en la fórmula. Entonces, pues ahora sí, ahí vamos. Nada más, pues para recordarles, ahí también ya vi otro error, otro problema que tenía de por qué no podía dar yo la definición correcta la última vez, es que no estaba haciendo distinción entre el lenguaje y el universo de discurso, ¿no? Entonces, a ver, ustedes ya saben, o bueno, ya sabemos que si yo tengo mi lenguaje formal, si tenemos nuestro lenguaje de predicados, L, este, pues A es una estructura, un universo de discurso que consta de lo siguiente, ¿no?
Entonces, A, dijimos que tenía un conjunto, tenía un conjunto de relaciones, tenía un conjunto de funcionales y tenía un conjunto de constantes. Entonces, este de aquí es al que llamamos el dominio, los símbolos. Este de aquí son relaciones dentro de mi universo de discurso a las cuales yo les asocio letras predicativas, ¿no? Esta de aquí, pues son funcionales y esta de acá, pues son constantes. Ahora, en el lenguaje, digamos, en mi lenguaje, yo tengo pues mi conjunto de símbolos, yo tengo mi conjunto de letras predicativas enuarias, tengo mi conjunto de funcionales y tengo mi conjunto de constantes, ¿no? Y entonces, pues lo primero que necesitamos hacer es como dar, bueno, hacer un brinco de aquí para acá, ¿no? Entonces, le voy a poner a la RI un supraíndice que se refiere a la estructura, a esta FI de acá, un supraíndice que se refiere a la estructura, y a estas constantes también van a ser un supraíndice que se refiere a la estructura, en donde se entiende que la relación uno en mi universo de discurso, pues está asociada a una letra predicativa uno, ¿no? Con ariedad n, la que ustedes quieran, en donde se entiende que mi funcional uno en mi universo de discurso, pues está asociada a mi funcional uno en mi, en L, ¿no? Esto de acá es en A y esto de acá es en L. Ahí. Y mis constantes, mis A's, pues se entiende que son las constantes de mis C's, ¿no? Entonces, lo único que yo no puedo asociar, o bueno, no es que no pueda asociar, sino que no importa si los asociamos o no, pues son las variables. ¿Por qué? Pues porque las variables justo están fungiendo ser eso, variables mudas, no me interesan. Me interesan cuando yo defino un concepto de verdad, cuando esas variables dejan de ser variables y se vuelven términos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos primero una función que nos diga qué le va a hacer a cada término, bueno, más bien a cada variable independiente de L, a dónde lo va a mandar a mi estructura. Y después con eso yo ya puedo empezar a hacer cosas con términos, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, creo que sí. Vale, entonces ahora sí, a ver. Eh, definición. Esto nada más es del elemento nombrado. Voy a tomar una función arbitraria S que va de V en A. Bueno, más bien. Hay que escribirlo bien, ¿no? Sea A igual a RI, ahí le pongo supraíndice A, ¿no? FI, y le pongo supraíndice A, y AI, y le pongo supraíndice A, una estructura, ¿no? Sea S, o bueno, más bien, sea V, el conjunto de variables independientes de L.
Consideremos una función S que va a ir de mi conjunto de variables en el dominio de mi universo de discurso arbitrario. A cada término de L, o bueno, más bien, esa de ahí, la voy a poner entre paréntesis en otro color. Esa S ya es una interpretación de las variables en mi universo de discurso, ¿no? Es arbitraria. S es una interpretación de las variables en el dominio del universo de discurso. De hecho, bueno, ahorita hago la siguiente observación, ¿no? Para cada término de L, no, más bien, definiremos por recursión una función S barrita que va a ir de T en A, donde T es el conjunto de términos de L. Ajá, que asigna un término de L al dominio de A, al dominio A de la estructura que conoceremos como, que llamaremos eh, el, el elemento nombrado o el término nombrado, ¿no? En cuestión. O sea, para los cuates, S barra es una interpretación de todos los términos de L en A, ¿no? Y la definición, pues es como sigue. Los términos pueden ser variables, constantes o funcionales, ¿no? Entonces, si mi término T es una función, es una variable, pues entonces eh, la función barrita se va a quedar igual, ¿no? Va a ser la anterior, la que solamente estaba definida sobre variables, pues la va a dejar exactamente, ¿no? Si mi término es una constante,
pues entonces la interpretación de este término, que sería la interpretación de esta constante, pues va a ser la constante asociada en mi universo de discurso, ¿no? Y si mi término, pues es una funcional, es F1N de T1 y así hasta Tn, pues entonces la interpretación de ese término va a ser la interpretación, digamos, de F1N de T1 y así hasta Tn. Y entonces, pues, lo que sería es que lo vamos a interpretar como la funcional 1 en nuestro universo de discurso, eh, en donde a cada entrada, pues le aplicamos la barrita, ¿no? Interpretamos cada barra de nuestra funcional. ¿Sale? Ok. Esto solamente es interpretación. Ahora sí, va la definición de verdad, ¿no? Mm, ok, a ver. Como a lo que le voy a dar verdad tienen que ser fórmulas, pues entonces yo tengo fórmulas atómicas y tengo fórmulas moleculares, ¿no? Tengo fórmulas las atómicas, dijimos que podían ser igualdades entre términos o letras predicativas evaluadas en ciertos términos, ¿no? Después de eso, y ya no tenía absolutamente más cosas. Después, pues lo que tenía eran con conectivos y luego, pues con cuantificadores. Con conectivos no hay mucho problema, porque con conectivos pues va a ser exactamente lo mismo que decíamos de la cosa proposicional, ¿no? Incluso esta de aquí también, pues va a ser como la cuestión esta de la cosa proposicional, solamente que hay una observación que me gustaría hacer acá arriba, lo voy a poner acá arriba, donde tenía lo de la estructura. Las relaciones entre de una estructura, eh, pues una relación, de ustedes saben que de teoría de los conjuntos, pues es un subconjunto del producto cartesiano, ¿no? Entonces, pues las relaciones, estas de aquí, serían un subconjunto del producto cartesiano. ¿Quién con quién? Pues como mi dominio, mi conjunto de símbolos es A, pues entonces sería eh, un subconjunto del producto cartesiano de A a la n, ¿no? Donde n pues sería la ariedad de mis relaciones, ¿no? Piensen en la relación esta que hablábamos en los naturales, como que cero es menor que uno, ¿no? Pues esto realmente lo pueden pensar como la pareja ordenada 0,1, ¿no? Y si, por ejemplo, yo digo que uno es menor que 2, perdón, que uno es menor que cero, pues entonces lo pueden pensar como la pareja 1,0, ¿no? En donde cada uno de estos pues vive en mi dominio, en mi conjunto A, ¿no? Entonces, pues esto de aquí sería un elemento de A al cuadrado, ¿no? Y, o de A por A. Y entonces, cuando yo los evalúo, pues justo la definición de verdad se va a volver
bueno, voy a decir que una letra predicativa va a ser verdadera si cuando yo la interpreto en el universo de discurso, esa interpretación cae en el producto cartesiano, ¿no? Las funcionales, por otro lado, pues lo que hacen es que yo agarro términos y lo que me devuelve es otro término, ¿no? Entonces, estas de acá, las funcionales, realmente son agarrar n términos, entonces agarro ciertas parejas ordenadas y las envío a otro término, ¿no? Entonces las funcionales van a agarrar, bueno, van a ser funciones, ¿no? Que van a ir del producto cartesiano enésimo y únicamente van en A, pues porque me están devolviendo al final un solo término, ¿no? Entonces, nada más quería que, pues que vieran esto, que lo podíamos pensar así, eh, porque pues lo vamos a usar, ¿no? En la definición de verdad. Entonces, a ver. Sea A, A, R, I, interpretado en A, F, I, interpretado en A, I, interpretado en A, una estructura, y Phi, una fórmula de L. Diremos que A satisface Phi y lo vamos a escribir como A satisface Phi bajo una interpretación S, sí, solamente sí, y entonces pues vamos para allá, ¿no? Si Phi es atómica, Phi es atómica de la forma T1 igual a T2. Ah, pues entonces lo que tengo que hacer es primero interpretarlos y después ya decir si son verdaderas, ¿no? Entonces, ¿no? Es que nada más estaba viendo que estuviera bien redactado. Cuando yo ay, perdón, ese no, solamente T1, pues es exactamente igual a S de T2, ¿no? Phi es atómica de la forma P n de T1 y así hasta Tn. Entonces, si phi es de esa forma, pues va a ser verdadera si cuando yo interpreto entrada a entrada cada término, la interpretación de este término, la interpretación de este término, y todo eso, la interpretación de este término,
es un elemento de mi funcional, ¿no? Solo para que, digamos, entiendan, le voy a poner un supraíndice, ¿no? Pero digamos, si aquí fuera PI, pues es porque esta ya es la interpretación de la funcional PI en A, ¿no? Entonces, por eso les decía que funcional de la letra predicativa, ¿no? Esta es una letra predicativa, la de acá, y cuando yo agarro y la brinco a la interpretación, en la interpretación ya es una relación que esta es un subconjunto de A a la N, ¿no? Entonces, cuando yo agarro y pienso en la interpretación, pues en lo que tengo que pensar es en una pareja ordenada, una triada ordenada, en general en una eneada, ¿no? Esto de aquí, cuando la eneada pertenece pues a la relación funcional correspondiente a la letra proposicional a la que yo le estoy asociando, ¿no? De ahí, pues ya brincamos a la parte de los conectivos y pues eso sencillo, ¿no? Porque, pues por ejemplo, si phi es de la forma, phi es molecular con conectivo, molecular de la forma. Y entonces, pues la primera forma, voy a poner 3.1, pues es que phi sea de la forma no psi. Ah, pues entonces en ese caso va a ser verdadera. Bueno, la estructura A va a satisfacer phi siempre que la estructura A no satisfaga psi. Si es de la forma psi y lambda, pues entonces lo que tiene que pasar es que A satisfaga psi y A satisfaga lambda al mismo tiempo, ¿no? Si es de la forma disyuntiva, psi o lambda, pues entonces tiene que suceder que A satisfaga psi o A satisfaga lambda. Si es de la forma 3.4, eh, condicional, psi implica lambda, pues entonces lo que tiene que pasar es que psi no satisfaga, que A no satisfaga psi o que A satisfaga lambda, ¿no? Esto pues en virtud de que en cuestiones proposicionales P implica Q es equivalente a no P o Q, ¿no? Y si es de la forma bicondicional, P implica, digo, 3.5, pues entonces debe pasar que A satisfaga psi implica lambda y que A satisfaga lambda implica psi, ¿no? Entonces, pues con eso no había ningún problema. Y otro que nos mete un problemín, pues es el de los cuantificadores, ¿no? Entonces, 4 y es molecular de la forma 4.1 y entonces debe ser phi es de la forma para todo x psi. Entonces, aquí lo que tiene que pasar para que la estructura satisfaga phi es que para todo A en A, la estructura satisfaga psi
bajo la interpretación de S de una función, bueno, más bien de la interpretación esta de aquí, ¿no? Donde esa interpretación, pues es justo lo que están pensando, ¿no? Que va a ser verdadera siempre que la A sea la interpretación que nosotros queremos, ¿no? Donde S de XA es la función y va a ser así, ¿no? F de XA, la interpretación de Y, si Y es distinto de X, y va a ser A si Y es igual a X, ¿no? Y con el existe, pues es exactamente lo mismo. Y es de la forma, existe un X psi. Ah, pues entonces es porque existe un elemento A en A, tal que la estructura satisface la fórmula cuando yo hago la interpretación de esa cosa bajo A, ¿no? Donde S de XA es la función anterior, ¿no? Aquí nada más déjenme ponerle le voy a poner el dominio. O sea, es que es cuando yo agarro e interpreto, lo que estoy interpretando son variables, ¿no? Y entonces, si la variable es, pues no, como que no es la que quiero, pues entonces solamente la voy a interpretar como si fuera a donde sea que me la está mandando mi universo, ¿no? O sea, esta S barra aplicada a la como X sobre A es una función que va de las variables en mi dominio A, donde es una función definida como sigue, ¿no? Y entonces lo que hace es agarra esa función, lo que hace es agarrar la variable y entonces si la variable es justo la que yo estoy pidiendo que debe satisfacer, pues entonces, digamos, o sea, sobre la cual estoy tratando de ver en dónde va a estar satisfecha, ¿cómo decirlo? Ay, güey, perdón. Aquí es S barra, ya, X sobre A, evaluado en una variable Y. Ajá, y entonces, ahora sí, si esa variable Y eh, es, si esta variable Y es esta X, pues entonces es lo que me va a botar esa función es que me lo va a mandar a este elemento A que ya está existiendo en mi universo de discurso. Y si no es, si esta variable Y no es esta X, pues entonces lo único que voy a hacer es interpretar a Y como lo había interpretado con anterioridad mi función de interpretación S barrita, ¿no? No sé si más o menos queda claro qué es esta función rara, como X sobre A, ¿no? Es una función que va de las variables en mi universo de discurso, en donde lo que va checando es uno por uno a ver quién es el A que me está sirviendo, ¿no? El A que me está fungiendo aquí en la definición del para todo, ¿no? O en el A que me está fungiendo en la definición del existe.
¿Sale? Entonces, pues ya, ese es como el concepto de verdad que, que define Tarski justo para ya quitarse de encima. Bueno, y otra de las observaciones que quería hacerles es que desde el inicio nosotros le estamos dando una interpretación a nuestro lenguaje de predicados en nuestro universo de discurso, ¿no? Lo correcto sería también que a cada S barrita, o sea, como es una interpretación y es una interpretación que va a depender de mi universo de discurso, pues digamos que a esta S barrita, pues le tendríamos que poner una subbarra A, ¿no? Pero como se dan cuenta, pues la notación está regacha. Entonces, estar cargando una sub A, eh, pues como que está feo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas sí son necesarias cuando, por ejemplo, están trabajando en teoría de modelos, ¿no? Que digamos ya sería un paso más arriba todavía, en donde pues ahí sí varía, bueno, cuando estás trabajando en lógica de, no sé cómo decirlo, de, pues lógica de estructuras, pues entonces sí, ¿no? Hay que estar cargando esta interpretación a qué estructura depende, ¿no? Entonces, nosotros no lo vamos a usar porque cuando estemos hablando únicamente estamos, eh, o sea, vamos a agarrar y vamos a decir, damos una estructura y damos una interpretación de esta estructura y entonces, bla, vamos a hacer las cosas que nosotros queremos hacer, ¿no? Ya es hasta que trabajen, por ejemplo, en modelos y demás cosas en donde hasta las interpretaciones de cada estructura, pues, deben ser como diferentes, ¿no? Y también es óptimo, puede ser esta es una interpretación a esta estructura A, pero también podrías darle muchas otras interpretaciones a la misma estructura, ¿no? Entonces, pues imagínense estar cargando siempre eh, la subindexación, porque es la iésima interpretación y además, pues, de la correspondiente a la estructura, ¿no? Y entonces, pues, todo eso lo van a estar, pues escribiendo cada vez que quieran ver si algo es verdadero o es falso, pues como que está muy feo, ¿no? Pero sí le hago hincapié de que la interpretación pues no necesariamente es única, eh, pero como es arbitraria, pues realmente no nos está importando, ¿no? Se vale para cualquier interpretación. Esta es la definición que da Tarski para cualquier interpretación y para cualquier estructura, ¿no? Ok, creo que ya se me acabó el tiempo. ¿Dudas? Sí, chequen la definición, léanla, digiéranla, porque les digo, no es difícil. Bueno, o sea, hace lo que quiere que hagamos y ya, es la que sirve, pero nada más es cuestión de agarrar y escribirlo bien, ¿no? Y eso es lo que luego a veces, pues está complicadillo. Pero, pero sí, ajá, sí, sí, hay que procesarlo, ¿no? Nada más saber qué es lo que está pasando, para pronto, pues es lo siguiente, ¿no? O sea, aquí está, eh, aquí está mi lenguaje, aquí está mi lenguaje L y aquí está mi universo de discurso. Y entonces yo digo como X es rojo, este, bueno, pues X es una variable, entonces pues aquí hay muchos elementos de bueno, propiamente más bien, no sería de L en A, ¿no? Sino de mi conjunto de variables en el dominio de A, ¿no? Este es un subconjunto de L y este pues, es un subconjunto. Bueno, no es propiamente un subconjunto, ¿no? Es elemento de la triada o de la eneada. Pero pues lo vamos a pensar como subconjunto porque para hacerlo didáctico, ¿no? Y entonces, pues X es rojo, yo lo puedo pensar como una relación 1 que depende nada más de una variable,
X es rojo. ¿Eso es verdadero o no? Ah, pues depende de a quién me lo digas, ¿no? Entonces, si yo quiero saber que este Firulais en efecto es rojo, pues lo que tengo que hacer es que a este le tengo que asociar una constante que le voy a llamar C0 y a esta Firulais le voy a llamar, digamos, A0. Y entonces la función S barrita lo que hace es que la interpretación de este C0, pues es justo el A0, ¿no? Entonces lo estoy mandando para acá. Y entonces, cuando yo pienso que si mi estructura satisface P1 de X, pues entonces más bien me tengo que fijar eh, en la interpretación bajo A de esta cosa. Entonces me tengo que fijar en R1 interpretado en el término X. Y como esta es una proposición, pues esto tiene que caer, digamos, en el producto cartesiano, ¿no? Porque es una relación. De hecho, perdón, le había puesto ya, ¿qué pasó? Este de aquí sí es P1 interpretado en X, y entonces esto de aquí tiene que ser, bueno, tiene que caer en mi relación, ¿no? Que este es un subconjunto, de hecho sería de A, ¿no? Porque nada más es una variable de ariedad 1. Eso es lo que está haciendo la definición. Agarrar y decirte con exactitud cuándo es algo verdadero, porque te estás fijando sobre quién lo estás evaluando o sobre quién lo estás interpretando, ¿no? Y esta función, la SX, digamos, barrita con A, esta de acá, pues lo que está haciendo es perdón, para todo X, X es rojo. Ah, ok, pues entonces lo que hago es que me fijo en este monito y entonces veo si ese es rojo. Sí fue rojo. Voy al otro y me fijo si ese es rojo. Sí es rojo. Voy a este otro y me fijo si ese es rojo. Lo interpreto. Sí es rojo. Voy a este y me fijo si bajo la interpretación es rojo. Sí, sí es rojo. Ah, ok. Entonces, como cada una de estas cosas sí están perteneciendo a mi relación, pues entonces sí va a ser rojo. Mi estructura va a satisfacer eh, esa, ese predicado, ¿no? Que eso es lo que esta función, la S barra, lo que está haciendo es checar elemento por elemento y ya, varía término por término, ¿no? Bueno, pues me quedo si alguien tiene alguna duda y si no, pues nos vemos el martes. Gracias, Juan. Bonita noche. Nos vemos. Nada más tengo una duda, Juan. Dime, ¿Quién era este Phi? Phi, ¿cuál Phi? ¿O es este Psi? Ah, ¿quién era Psi? ¿Cuál Psi? Bueno, en el que dice en lo de la satisfacibilidad. Bueno, donde dice lo de mi estructura A, A ver, dime dónde paro. en el 4 en el para todo. Sí, ¿4 en el para todo? Ajá. de para todo A en A y mi estructura de A satisface Sí, Psi es porque estoy diciendo que en este caso phi es de la fórmula para todo x, sí, ¿no? para todo X, sí. Ok, ok, vale. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, Gracias. por eso es como A, bueno, mi estructura A va a satisfacer phi, sí, solamente sí, y pasan todos esos casos, ¿no? Ok. En este caso es cuando phi es de la forma para todo x, sí. Y entonces por esos 2 puntos, si es de esa forma, pues tienes que verificar esto, ¿no? Ok, 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 ok. ¿Vale? Vale. Sí, sí, Sí. sí. Igual vamos a ver después. Ahora sí que ya vimos ejemplos, ¿no? De interpretación, pero ahorita los vamos, bueno, vamos a rever esos ejemplos, pero ahora los vamos a ver con esta definición, ¿no? Con la definición chida. Ok. ¿Vale? Sí, gracias, Juan. Dale. Hasta luego.